Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar de la segunda parte de imagenología urológica. Entonces, esta segunda parte se va a componer de 6 puntos: la uretrocistografía, tomografía axial computarizada, resonancia magnética, nefrourología nuclear, el PET en urooncología y por último la endoscopia urológica. Para iniciar tenemos en primer lugar pues la uretro y la cistografía. Hay que tener en cuenta que estas técnicas utilizan rayos X y se le añade un medio de contraste. Digamos, si yo quiero evaluar solamente la parte de la uretra, hago una uretrografía. Si quiero evaluar solamente la vejiga, hago una cistografía, pero si quiero evaluar todo el trayecto del tracto urinario, pues entonces estas técnicas se pueden complementar o simplemente se pueden hacer por separado dependiendo de las necesidades de cada paciente. Entonces, tenemos que la uretrografía pues se puede clasificar en dos. En primer lugar, la retrógrada o ascendente, que se denomina así debido a que se va a ascender el medio de contraste yodado, y ese es el que va a ayudar a tener las estructuras para que se vean de una mejor manera. O también tenemos la anterograda o también llamada descendente, que se va a realizar como parte de la uretrocistografía miccional, es decir, se va a realizar cuando el paciente realice su micción. Bueno, entonces en primer lugar tenemos la retrógrada en el hombre. ¿Cómo se realiza? Primero se inserta una sonda Foley 8A10 por 8A10 FR por el meato uretral. Después de esto vamos a inflar el balón en la fosa navicular con 2 a 3 cc de agua o de solución salina normal. Debemos recordar pues que la fosa navicular es esa estructura que es una dilatación distal de la uretra peneana. Luego de esto, pues entonces ya pasamos el medio de contraste yodado por la sonda y por último se va a proceder a realizar la toma de la radiografía. Se recomienda que el paciente se gire 45 grados hacia el radiólogo y que haga una tracción ligera del pene para visualizar las estructuras de mejor forma. Bueno, ¿cómo se realiza la retrógrada en la mujer? Esta se hace con un catéter con doble balón, ya no se realiza con sonda Foley. El balón proximal se infla en la parte de la vejiga y el balón distal se infla por fuera de la uretra y se va a apoyar en la uretral. Y luego se pasa el medio de contraste que va a distender la uretra y pues ya se procede a la toma de las radiografías. La única indicación para realizar una uretrografía retrógrada en la mujer es la sospecha de divertículo uretral. De resto no se realiza, por lo tanto pues vamos a ver que no hay muchos ejemplos de imágenes o esta técnica no va a ser muy empleada en el sexo femenino. Por último pues tenemos la anterograda, que como les decía pues es decir, después de retirar la sonda vesical. Entonces, ¿qué hallazgos normales tenemos? En primer lugar, pues en la uretra masculina vamos a observar que se va a dividir en dos partes principalmente, la uretra anterior y la uretra posterior. La uretra posterior va a estar conformada por la uretra preprostática, prostática y membranosa, y la uretra anterior por la uretra vulvar y uretra peneana. También, digamos que en esta técnica, la parte de la uretra anterior se va a visualizar de una buena manera, mientras que la uretra posterior ya va a ser mucho más difícil visualizarla, porque el medio de contraste no va a pasar lo suficiente. Sin embargo, sí hay suficiente paso como para observar el verum montanum, que se encuentra a este nivel. Además, se puede observar la estenosis que produce el esfínter externo de la uretra membranosa, que es este, que al contraerse pues va a formar como una estenosis. Entonces, acá observamos una uretrografía masculina. Observamos acá el pene, la uretra peneana y vulvar, y vemos pues que la uretra anterior pues se puede visualizar de una buena manera, pero la uretra posterior pues ya va a ser un poco más difícil visualizarla. Bueno, también tenemos la uretra femenina. Esta estructura pues digamos que va a ser mucho más simple que la uretra masculina. Va a tener 3 a 4 centímetros de longitud y su forma puede variar desde tubular a forma de trompo, pasando por forma de embudo, forma ovoide, y todas van a ser completamente normales. Entonces,
Ya pasando a los hallazgos anormales, tenemos en primer lugar los divertículos uretrales. Recordemos que esta es la única indicación para realizar la uretrografía retrógrada en la mujer. Estos divertículos uretrales, pues en el hombre se van a originar en la parte de la uretra anterior, es decir, en la uretra peniana, uretra vulvar. En la parte de la uretra posterior ya no se van a formar. Entonces, pues acá en la imagen observamos el divertículo, pues es un saco pues bastante grande, y pues al llenarse ya se produce obstrucción de la uretra y vemos como hay una dilatación proximal producida por esto. En segundo lugar, pues tenemos la duplicación uretral. Este fenómeno puede ser de dos formas, completa o parcial. La duplicación uretral completa es cuando hay dos conductos que tienen un orificio independiente en la vejiga y meatos independientes, es decir, el paciente va a orinar por dos orificios. Y por otro lado tenemos el parcial, que pues es el que vemos acá en esta imagen, en donde va a haber un conducto accesorio, pero luego de un trayecto pues ya se va a unir al conducto principal. Es decir, va a desembocar en uno solo, pero pues en su trayecto van a ser dos. Bueno, tenemos los cálculos uretrales. Pues digamos que la uretrografía no va a ser muy indicada en estos cálculos porque ellos se pueden ver sin contraste. Sin embargo, vamos a ver después en qué casos van a estar indicados. Acá observamos pues como que se ven diferentes cálculos, diferentes piedritas a lo largo de la uretra. Esto es más como uretra vulvar. Bueno, también tenemos una estenosis puede ser causada por distintas causas, digamos, bueno, la más común en el 40%, la uretritis por gonococo. El gonococo va a afectar principalmente la uretra vulvar. Entonces, en estas dos imágenes podemos observar cómo la parte de la uretra vulvar está totalmente estenosada y esto ya es una gonococo en donde está comprometida toda la uretra. Vemos pues la estenosis completa. Bueno, ya pasando a la cistografía, pues esta se hace también a través de una sonda pero ya vesical, se distiende la vejiga con medio de contraste iodado, igual que la uretrografía. La vejiga se va a distender hasta que el paciente diga, tengo ganas de orinar. Luego de esto, pues ya se van a tomar radiografías anteroposteriores y oblicuas que se toman principalmente en la posición de decúbito supino, pero también se pueden utilizar algunas otras posturas, pues dependiendo de la que más se adecue y dependiendo de, digamos, la patología que se sospeche. Entonces acá observamos cómo pues está la sonda vesical y el medio de contraste por esta sonda. ¿Qué hallazgos normales tenemos? Entonces, la vejiga debe ser de contornos lisos, transversalmente puede ser oval o redonda. Su piso, es decir, la porción inferior, que es esta, se va a encontrar 5 a 10 milímetros más arriba de la sínfisis del pubis. Vemos acá la sínfisis del pubis y vemos el piso. En la mujer, pues sabemos que hay diferencias anatómicas tanto entre el hombre y la mujer. En la mujer, la parte superior, o sea, el techo de la vejiga, se va a comprimir un poco por el útero. Acá lo observamos. Mientras que en el hombre, pues el techo de la vejiga, pues al no haber útero, el techo de la vejiga va a ser completamente redondo, no va a tener ninguna compresión. Algo muy importante es que no debe haber paso de contraste al uréter, o sea, el contraste debe llegar hasta la vejiga. Si esto no, o sea, si el contraste asciende hasta los uréteres, ya vemos esta patología que es el reflujo vesicuretral. Entonces, pues como su nombre lo dice, es el paso de contraste de la vejiga al uréter o incluso más arriba. El reflujo vesicuretral se va a subdividir en 5 tipos. El primer tipo, pues vemos cómo el contraste va a ascender hasta el uréter, solamente el uréter va a ser el comprometido. En el tipo 2 se va a comprometer tanto el uréter como la pelvis renal. En el tipo 3, pues va a estar comprometidos claramente el uréter y la pelvis renal y ya va a empezar a haber una dilatación del uréter nomás.
¿sí? El uréter, pero aún no se va a tornar tortuoso, mientras que en el 4 esta dilatación del uréter pues va a ser bastante tortuosa, y en el 5 ya va a haber una dilatación tortuosa tanto del uréter como de la pelvis renal, incluso comprometiendo casi la totalidad del riñón. Acá en esta imagen, esta es una uretrografía retrógrada que presenta reflujo vesicuretral tipo 5. ¿Por qué? Porque vemos que el uréter está bastante distendido, con tortuosidad en esta región, y observamos que la pelvis renal también está muy comprometida, incluso abarcando más del 50% del riñón. Tenemos la vejiga neurogénica, pues digamos que esta se puede manifestar de distintas formas, tiene un espectro muy amplio de manifestaciones. Algo que se ha venido estudiando es que la lesión de la neurona motora superior va a generar una vejiga pequeña, espástica y trabeculada que va a adquirir una forma de pino. Y la lesión de la neurona motora inferior va a conformar una vejiga átona y aumentada de tamaño. Sin embargo, no en todos los casos sucede esto y pues se puede manifestar de una u otra forma. Entonces acá en esta imagen observamos una vejiga hiperreflexica que presenta pues una disminución de su tamaño, como lo podemos ver, y va a estar acompañada de múltiples divertículos, múltiples sacos acompañando. Listo. También tenemos el divertículo vesical. Este divertículo que vemos en la imagen es el divertículo paraureteral o de Wundt. Es muy común, es el más común de los divertículos. Y se va a ver como una bolsa llena de contraste que va a protruir de la pared vesical, como observamos aquí. Este divertículo puede ir desde un saco bastante pequeño hasta tener un tamaño mayor que el de la vejiga. También tenemos las neoplasias. Estas neoplasias se van a observar, le dicen como una imagen de defecto. Por ejemplo, acá lo podemos ver. Se nombra de esta manera debido a que pues usualmente uno no lo va a confundir con una neoplasia, sino que piensa que de pronto corresponde a alguna otra estructura o que hay de pronto un defecto en la toma de la radiografía, pero pues no, esto corresponde a una neoplasia. Sus contornos van a ser generalmente irregulares, y algo que tiene pues este método claramente es que no va a diferenciar una neoplasia benigna de una maligna. Es decir, vemos esta neoplasia, pero no sabemos qué tipo histológico es. Tenemos los cálculos vesicales. Ya les decía que más, pues la mayor cantidad de cálculos se va a observar sin contraste. ¿Por qué? Porque la mayoría, más de la mitad, van a tener contenido de oxalato de calcio. Recordemos pues que son aproximadamente el 80%. Y acá observamos esto. Cálculo bien bastante grande y varios cálculos en la vejiga, que es una radiografía normal. Pero acá entra la utilidad de la uretrografía, que ya incorpora el medio de contraste. Observamos, pues sabemos que hay cálculos que no son de calcio. Por lo tanto, algunos se pueden ver radiolúcidos, es decir, oscuros. Entonces, en una radiografía normal no podemos saber qué es lo que hay allí. Pero si realizamos la cistografía, vamos a observar este cálculo radiolúcido gigante. ¿Por qué? Porque pues digamos que la vejiga se va a teñir, que pues va a ser más densa, y pues el cálculo ya se va a ver mucho más oscuro y ya lo podemos diferenciar. Por último tenemos la fístula vesical, pues puede comprometer ya sea el intestino delgado o grueso, piel, uretra, útero y vagina. Esto generalmente se da por procesos inflamatorios, infecciosos o tumorales. Entonces acá pues vemos unos ejemplos que hay que tener en cuenta en mujeres que estén planificando con dispositivo intrauterino tipo T. Entonces, pues en estas imágenes observamos una mujer que tiene claramente el DIU tipo T de cobre, y observamos cómo se va a movilizar libremente en la vejiga. Como sabemos, pues esto se coloca en el útero, y ya pues al realizar la uretrografía observamos cómo el dispositivo intrauterino se está moviendo libremente por toda la vejiga en ambos casos, y que va a cambiar de posición. Esto indica pues claramente que hubo una fístula de el útero a la vejiga o viceversa.
Eh, bueno, muchachos, continuando con la parte de imagenología urológica, la parte 2, ahora vamos a hablar de la tomografía axial computarizada. Entonces, recordar que la tomografía utiliza rayos X que nos brinda una mejor información de una mejor perspectiva de la anatomía y nos permite ver cortes transversales, coronales, reconstrucciones en 3D y también se pueden hacer imágenes contrastadas con contrastes ayudados, que pues en algunos casos pues está contraindicado pues en pacientes con falla renal, ¿no? Pues por la parte que se tienen ese tipo de expresión por ahí. Hablando entonces, recordar los tres términos que usamos en el TAC, que es hiperdenso cuando está blanco, hiperdenso e isodenso cuando está entre blanco y gris, hipodenso cuando está gris tirando a negro. Entonces, en la tomografía se utilizan las unidades de Hounsfield. Estas unidades nos permiten identificar qué es lo que estamos observando en la imagen. Entonces, digamos, si queremos ver sangre, podemos ver un ejemplo, no estoy segura si es así, si esta es la medida, pero digamos que si acercamos en la imagen donde se ve esa tonalidad y me da -30, puedo asegurar que es sangre. Sí, eso lo podemos observar pues en el computador y el mismo programa del tomógrafo nos permite observar esta ventaja. Esta charla pues está muy orientada pues por patologías, está orientada pues por patologías. La primera de la que vamos a hablar es la urolitiasis, de la cual ya hemos hablado pues antes. Bueno, pues porque en TAC, si ya sabemos que se puede hacer ecografía, se puede hacer radiografía, y más que un tomógrafo no lo vamos a tener en todos los centros. Entonces es que se utiliza en casos cuando se realiza una radiografía y muchas veces en la radiografía se enmascara la imagen con el gas del intestino, entonces no se puede observar bien los riñones o en pacientes obesos es muy complicado lograr ver las imágenes. Bueno, principalmente que lo que vamos a ver, un cálculo dentro de la luz ureteral con dilatación del uréter proximal. Ya los siguientes signos que aparecen ahí ya son signos secundarios de los que vamos a hablar más adelante. Entonces, en esta imagen, en la imagen A, podemos observar en un riñón izquierdo un cálculo donde tal vez podríamos observar un halo, donde se ve el cálculo alrededor del edema periureteral, que más adelante pues es un signo secundario, pero más adelante se los enseñaré mejor. Esta es una imagen de un corte coronal, pues donde podemos observar la ubicación anatómica exactamente pues del cálculo en un riñón izquierdo. Cabe resaltar que estas imágenes pues son sacadas de internet, la verdad el libro guía no contaba con imágenes para pues poder ilustrar esto, todas las que les estoy presentando en su gran mayoría las encontré pues en internet, traté de investigar lo mejor posible, pero pues en estos temas ustedes saben que es un poco pues complicado. Esto es para mostrar en un riñón derecho cómo se ve el cálculo exactamente anatómicamente como lo podemos observar. Los cálculos coraliformes, ¿qué son estos cálculos? En esta reconstrucción 3D podemos observarlo mucho mejor. Se llaman coraliformes porque tienen un cuerpo y una rama calicial. Son la forma más grave de la litiasis, es más frecuente en mujeres y se produce por infecciones de gram negativos como los proteos, pseudomonas. ¿Sí? Porque es de de las litiasis más graves por el tamaño tan grande que tiene el cálculo. Si se observa, miren, es un tamaño muy inmenso a los cálculos que estamos acostumbrados pues, a ver. Estas imágenes son para mostrarles la litiasis en el tercio medio. Entonces acá podemos, en la imagen A, podemos observar un cálculo, vemos un cálculo, pero no vemos exactamente en la ubicación donde está, no la podemos imaginar
como en la parte, en el corte transversal que nos permite observar que está en el tercio medio. Esta imagen es un caso clínico de un paciente que llega pues a consulta, digamos, llega hoy viernes 22 y podemos observarlo en la primera fase. En un mes vuelve, le volvemos a hacer otro tag y podemos observar cómo ha descendido. ¿Sí? En esta imagen quiero que se concentren muy bien para explicar el siguiente signo, que no encontré una imagen, pero pues la teoría dice que es así. Podemos imaginarnos que donde está el cálculo, y si estuviera hacia arriba del cálculo una mancha blanca, ese es el signo de la cola de cometa. Estas pues son imágenes para mostrar la litiasis en la unión uretero-vesical. Entonces acá podemos verla, observar en la imagen de la vejiga y un cálculo, pero pues no se ve bien en la unión. Y en el corte coronal ya podemos observar bien que se ve en la unión uretero-vesical. Esta siguiente imagen pues para mostrar un cálculo en la vejiga y también se hace reconstrucción 3D. Igual eso depende el caso, ¿no? Ya lo que el especialista pues dictamine, ¿no? La litiasis por indinavir. ¿Qué es el indinavir? Indinavir es un antirretroviral que inhibe la proteasa. Entonces, siempre que tengamos un paciente VIH positivo con un cólico eh, lumbar o bueno, dolor lumbar, debemos sospechar y preguntar qué tratamiento es el que está utilizando. Si está utilizando Indinavir, debemos sospechar que este medicamento va a forma pues estos cálculos en pacientes VIH positivos. La verdad en el TAC es muy complicado verlo, como se observa acá en el círculo rojo, se supone que ahí está el cálculo, pero es muy difícil de ver. Acá se nota un poco mejor, pero pues sí es complicado verlo. Los signos secundarios, entonces tenemos dilatación, nefromegalia, estradiol perinefrítico y periuretral, urinoma, signo del halo. Entonces acá podemos observar un riñón izquierdo donde se nota una gran dilatación pues del riñón y pues un riñón pues dilatación ipsilateral del riñón, que es como lo que hablaba al principio de la teoría. Este es un riñón derecho, podemos comparar la anatomía como se nota en la dilatación. Acá no se nota el cálculo, pero eso puede ser sugestivo de que hay litiasis. El signo del halo, que era lo que les hablaba, entonces se ve el cálculo, la litiasis, y alrededor se ve un halito que es edema de la pared ureteral. El estradiol periuretral, bueno, la teoría dice que esto debe verse como múltiples trazos lineales. Yo la verdad no alcanzo a observarlo de esa manera. Llegué a la conclusión de que esto es algo que ya es un hallazgo de un radiólogo que está pues mejor entrenado para este tipo de imágenes. Igual esto no es algo que nosotros vamos a ver más comúnmente. Nosotros simplemente vamos a ver que hay un cálculo. La angiotomografía renal, de acá que es importante pues saber que este es el gol estándar para la evaluación de donantes vivos de riñón. Entonces esto me va a decir si es viable o no es viable la donación, porque esto me permite evaluar si hay lesiones renales insospechadas que contraindican la donación, me permite mirar o delinear el tamaño del riñón, el número y el trayecto de las arterias y venas renales, evaluar el parenquiloma del sistema colector, pues para saber exactamente cómo está. No solo se utiliza para la donación de riñón, sino que también para evaluar la estenosis o aneurisma de las arterias renales, de demostración de vasos aberrantes en pacientes con obstrucción de la unión ureteropélvica previo a la pieloplastia. Pero pues que el mensaje que queda en esta diapositiva es que es para donación de riñón, básicamente. La enfermedad inflamatoria renal. Y bueno, de acá básicamente no me voy a tener a leer pues lo que está en la diapositiva, porque ustedes pues las van a tener y las van a observar más adelante. De esto quiero que quede el mensaje de que la enfermedad inflamatoria renal se diagnostica clínicamente, o sea, no hay que hacer un TAC pues para diagnosticarlo. Estos signos que están en la diapositiva son los que se van a encontrar.
Pero ¿por qué entonces estoy hablando del TAC acá? Básicamente se utiliza, es para, es usada en pacientes que tienen pobre respuesta al tratamiento, para la detección de posibles complicaciones y para el diagnóstico de condiciones predisponentes. Los pacientes con diabetes pobremente controlada, infección por VIH, pacientes que son inmunocomprometidos son más susceptibles a desarrollar complicaciones como abscesos e infecciones. Entonces, básicamente es por eso que se les envía. Lo que está acá en esta diapositiva, lo que se encuentra radiológicamente en ellos. Esta es una de contraste con áreas hipodensas en el riñón derecho con foco de pielonefritis. Acá se observa los focos hipodensos. Masas renales. Entonces, de las masas renales, obviamente una masa, pues siempre lo vamos a reconocer, que quiero que quede pues de esta diapositiva, el mensaje que quede es que se utiliza la clasificación de Bosniak. Entonces voy a ampliarla acá para poder hablar bien de ella. Esta es la categoría tipo 1, es un quiste simple. Esta es la categoría un quiste tipo 2, quistes benignos levemente complicados. Este es el 2F, son lesiones quísticas moderadamente complicadas que requieren un seguimiento durante un tiempo para definir si son benignas o malignas. Estas son las tipo 3, tienen una probabilidad del 25 al 60% de ser malignas, son masas indeterminadas que requieren cirugía en la mayor de los casos. Y acá está una neoplasia quística, la categoría 4, una neoplasia quística. Entonces acá es un Bosniak 1, un quiste simple, acá está en la imagen A está sin contraste, acá podemos observar el quiste, se ve de intensidad hipodensa, no tiene tabicaciones, calcificaciones de realce que nos indique pues que tenga alguna malignidad, entonces damos por hecho que es un quiste simple. El Bosniak 2 son tabiques menores a los 2 milímetros de espesor, no son, también son benignos, se alcanzan a observar unas calcificaciones periféricas o centrales, pero son muy pequeñas. El Bosniak 2F, entonces ya sabemos que son masas pues indeterminadas. Acá podemos observar una gran dilatación del riñón derecho. Es un quiste hiperdenso, mayor a 3 centímetros. Miren acá, mayor a 3 centímetros. Que hay que hacerle pues un seguimiento para saber si es maligno, si tiene alguna malignidad. El Bosniak tipo 3, que es, como les decía, tiene una probabilidad del 25 al 60% de ser maligno. Ya se observa en las flechas rojas, se observa dónde está el quiste, se observan tabiques o septos gruesos, calcificaciones groseras y realce en la periferia de la lesión. En el Bosniak 4 se observan masas sólidas con grandes componentes quísticos, paredes gruesas irregulares, cantantes de contraste, calcificaciones irregulares y el 95%, ya saben, como les decía, es maligna, ¿no? Y pues requieren de cirugía en su gran mayoría. Entonces ahora vamos a hablar del trauma renal. Cualquier trauma renal siempre va a necesitar un estudio por imágenes o cualquier trauma pues de abdomen, ¿no? Entonces, a quienes se les ordena ese examen, personas que tengan hematuria macroscópica o microscópica, que tengan hipotensión, injuria asociada al trauma, entonces, que se da injuria, que haya desaceleración rápida, caída desde altura, contusión directa o hematoma en tejidos blandos en el flanco, fracturas de costillas, pues solamente de las inferiores, que son las que afectan el riñón, o de las vértebras toracolumbar. ¿Qué evalúa este examen? Este examen proporciona información anatómica y funcional que es esencial para la adecuada clasificación de trauma, evalúa con precisión el riñón traumatizado, así como los órganos asociados, es decir, que como obviamente estamos viendo un TAC de abdomen, especialmente cuando son traumas, se deben hacer contrastados. ¿Por qué? Porque ya como vamos a hablar de esta clasificación, la que nos va a determinar esto, nos permite ver la vasculatura, o sea, cómo está a nivel, pues si hay hemorragias o cuál es la arteria o la vena afectada, ¿sí?
no solamente en el riñón, sino a nivel de abdomen. Siempre que hay un trauma, se debe utilizar. Entonces vamos a hablar de la clasificación AST. Esta clasificación, sus siglas significan The American Association for the Surgery of Trauma. Discúlpenme mi inglés. Entonces, como sus siglas lo dicen, es una clasificación de cirugía, pero se utilizan para hacer hallazgos tomográficos que contrastan lo que va a encontrar el cirujano al momento de realizar una cirugía. También dicen si requiere o no una cirugía, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablarles directamente desde la imagen. Entonces, el grado 1, hay una contusión renal y se observa un hematoma subcapsular, no hay laceración, se puede observar pequeñas contusiones subcapsulares no expansivas, como lo que se observa acá. El grado 2 es una laceración, también hay un hematoma. El hematoma puede ser perirenal o confinado al retroperitoneo no expansivo. Laceraciones corticales menores a 1 centímetro y que no afectan el sistema colector. Ya en el grado 3 son laceraciones corticales mayores a 1 centímetro, pero todavía no afectan el sistema colector. Entonces acá tenemos un caso clínico. Entonces este es un traumatismo costal contra una mesa, fractura de las 5 costillas inferiores, presentó un área hipocaptante, ya la voy a señalar, que es esta que está en el círculo, área hipocaptante con bordes mal definidos en la región interpolar derecha y un mínimo hematoma subcapsular que se observa acá donde está la flecha amarilla. Acá está el hematoma subcapsular que rodea el riñón derecho y hace pues efecto de masa. Estos también son otros casos clínicos, pues no me voy a detener a leer esto. Básicamente esto es para decir para mostrar que este pues es un grado 1 que no tiene laceraciones, es una contusión, se alcanza a observar el hematoma subcapsular. Acá este es un grado 2, hay un hematoma perirenal. Este traumatismo fue causado después de una biopsia renal en una mujer, se hizo con contraste como les explicaba y puede haber una laceración menor a 1 centímetro. Ya acá en el grado 3, este caso está como de libro, hay una laceración mayor a 1 centímetro, se puede notar el hematoma, pero no hay daños todavía en el sistema colector. Bueno, acá seguimos ya para hablar de los grados 4 y 5. Entonces, el grado 4 pues es una laceración, hay lesiones vasculares, hay laceración, pero que ya están afectando el sistema colector, como se nota acá. Afecta el sistema colector, hay lesiones segmentarias de la arteria o de la vena renal con hematoma contenido y puede haber una laceración vascular para la trombosis vascular. Ya en el grado 5 hablamos de un riñón catastrófico. Como se observa, es un riñón ya prácticamente se podría decir que destruido, hay una completa abulsión de las arterias y de las venas, es un estallido renal. Entonces acá tenemos el grado 4, donde en esta imagen se observa mejor, se puede ver un infarto segmentario, se observa la laceración corticomedular que va llegando al sistema colector y las lesiones vasculares, que es lo que nos está señalando las flechas. Y acá en el grado 5 podemos ver un riñón catastrófico, o sea, un riñón que está en estallido. Ahora continuamos con la resonancia magnética. Bueno, entonces continuando eh, con la exposición, vamos a hablar de la resonancia magnética nuclear. Bueno, antes pues, de hablar de los tipos de imágenes que podemos observar, bueno, ¿para qué se utiliza la resonancia magnética? Básicamente porque nos permite observar los tejidos blandos. La otra ventaja que tiene sobre el TAC, bueno, es mucho más rápida, bueno, es más costosa
y no utiliza contrastes yodados, utiliza gadolinio que no es nefrotóxico. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene la resonancia. También nos sirve pues para ver masas, detectar metástasis, entre otras utilidades, ¿no? Eh, bueno, entonces la resonancia tiene dos tipos y bueno, tiene más de dos tipos, pero pues vamos a hablar de estas dos, que es T1 y T2. Entonces, es T1 y T2 el tiempo que tarda la magnetización en recuperarse. Entonces, ¿cómo lo pude pues yo comprender mejor? Encontré una imagen pues que no se las puse acá porque pues esto es algo que nosotros ya vimos, pero T1 es cuando se recupera transversalmente y en T2 es ya en la relajación y es longitudinal. Entonces, esto que nos va a permitir en los diferentes tipos de imagen, cómo se observa la, cómo podemos observar, digamos, la grasa, la sangre, las masas, los quistes, porque en las dos se puede ver diferente. Y pues en las dos podemos suprimir también grasa que nos va a permitir ver, bueno, observar las patologías, ¿no? Em, por ejemplo, pues acá en esta imagen fue una exposición anterior que hice que más tarde pues se las voy a pasar sobre, pues hay más estudios como en la resonancia en cráneo que como en abdomen, entonces por eso no tengo como la información de, pues, de abdomen. Entonces en T1 podemos observar que blanco es hiperintenso, y que puente uno podemos observar la grasa, el contraste magnético, sustancia blanca, sustancia gris, lesiones con agua, y en T2 podríamos ver agua, tumores, quistes, o sea, se ve muy diferente a cómo se ve en la otra proyección. En negro en T1 podemos ver que sería hipointenso, podemos observar aire, vasos, quistes, y en T2 sustancia blanca, todo lo que es hueso, ¿sí? Se ve muy distinto. Esta imagen es pues para mostrarles eh, como pues los diferentes términos, como les decía, pues en táctil decimos hiperdenso, ya en resonancia ya hablamos desde hipointenso, ya cambia el sufijo, y pues como es la diferencia, como se ve en cada estudio imagenológico, ¿sí? Eso básicamente es lo que les quería mostrar con esta imagen. Bueno, hablando de la anatomía renal, ¿para qué nos sirve entonces la resonancia? Es que en la resonancia podemos evaluar la diferenciación corticomedular renal en las imágenes en T1 y en T2, pero en las imágenes T1 convencionales es más fácil de notar y se puede suprimir la grasa. En las dos también se puede hacer. Y también es muy fácil evaluar ganglios linfáticos y un medio con un medio de contraste. En esta imagen es para mostrar los tipos de contraste. Entonces, en A podemos observar una imagen coronal en T2. En B es una imagen axial. En T1 podemos ver la diferencia pues, de tonalidades, es muy notoria, muy fácil de reconocer, pero por eso nos podemos ayudar de la imagen que les mostré hace dos diapositivas. ¿Sí? En la imagen C, esta es una imagen axial en T1 con supresión de grasa. Entonces, si ven B y C son la misma imagen, pero una es con supresión de grasa y la otra no. En D está la supresión, también es supresión de grasa, pero con T2. Entonces, el 6D nos sirve para comparar cómo se ve la diferencia de supresión de grasa en T1 y T2. Básicamente es para mostrar eso en esta imagen. Esta siguiente imagen ya podemos observar en la imagen E cuando han aplicado el medio de contraste con gadolinio y es después de haberlo aplicado en fase córtico-medular y en F en la fase nefrogénica. Ya en esta imagen también
En la resonancia también utilizamos la clasificación de Bosniak, ¿se acuerdan que la hablamos hace un momento en el TAC? Pues esto nos muestra cómo se ve por ejemplo, en A, que está en T1, que está en fase, en B está fuera de fase, en C hay supresión de grasa, en D también hay supresión de grasa, pero entonces en C es en T1 y en D es en T2. Básicamente, pues esto no nos corresponde pues a nosotros, solo es como para conocerlo, pues porque no vamos a tener, esto ya es un examen más especializado, esto lo hacen ya los urólogos, ¿sí? Para pues identificar las masas y poderlo clasificar, y también pues la radiología utiliza esta clasificación, ¿no? Como les decía, pues esto solo es para hablarlo y conocerlo. Esta siguiente imagen habla del carcinoma de células renales bilateral. No me voy a tener a hablar de las características como clínicas de esta patología, porque ya más adelante vamos a tener otra charla donde nos van a explicar muy bien sobre esto. Entonces es solo para observar las masas en ambos riñones. Miren, acá podemos observarlo en A, en una imagen axial en T1 con supresión de grasa. En B es una imagen coronal en T2, no hay supresión de grasa. En C es un corte axial y en D hay aplicación con calodinio y es en T1. Esta también es para mostrar el tipo de cáncer. Este es un cáncer de células renales derecho. Miren, acá se ve en T1 con supresión de grasa. Acá está en T2, no hay supresión de la grasa. Se ve muy diferente la imagen. En, en C ya se ve una imagen en T2 y en D es posgalodinio en fase corticomedular. Acá la continuación de la imagen anterior, el ADN está en fase nefrogénica y en F está en T1 después de aplicar galodinio. Bueno, el angiolipoma, pues esto la verdad no es muy conocido, pero pues hay una característica que es muy importante hablar acá. Bueno, acá el TAC simple es muy efectivo para diagnosticarlo, pero también podemos observarlo en resonancia pues magnética. Y pues porque mandamos una resonancia cuando son pacientes en que no se les puede hacer radiación. Entonces, ¿qué es el angiolipoma? Es el hematoma más común del riñón. No es una neoplasia, se trata de una lesión con características clínicas imagenológicas similares a las de masas renales neoplásicas, pero esta es benigna. Se caracteriza es porque está compuesta de grasa en una disposición desorganizada, como podemos observar acá en esta imagen en el riñón, en estas imágenes en el riñón izquierdo tiene vasos sanguíneos y músculo liso. Entonces, básicamente es esto. Eso es lo que la diferencia con una neoplasia, que esto se le debe observar la grasa. También se utiliza para la supresión, perdón, la supresión, para la obstrucción del sistema colector, eh, pero básicamente pues no es el gore estándar, pues se usa, pero pues, solo de las características clínicas que encontramos en la resonancia cuando es agudo y es crónico. Cuando es agudo, pues el tamaño del riñón se encuentra aumentado, hay persistencia del medio compuesto del parénquima y disminución de la hiparencia corticomedular. Y en la crónica se observa un riñón pequeño, con tonos lisos, con disminución de la perfusión renal y con la dilatación del sistema colector. En el trasplante renal se usa para evaluar si el receptor está rechazando el riñón, y porque hay un hallazgo que es muy inespecífico, que es la pérdida de la diferenciación corticomedular en T1. Pero pues no es como tan fácil sale, no es que sea tan específico decir que el paciente pues está rechazándolo, sino que eso más que todo es con clínica y pues con la resonancia confirmada. Anomalías congénitas, bueno, en la imagen A tenemos un riñón en forma de herradura, que es un riñón fusionado,
pues no es que se utilice la resonancia para diagnosticarlo porque es un hallazgo ocasional y también se podrían observar la ausencia de un riñón. En este caso tenemos amnesia renal derecha y podemos observar el, que está ocupado por las asas del colon y se alcanza a ver el gas, el carcinoma de próstata. Entonces, ¿en cuándo se utiliza esto? Como recuerdan en mi charla anterior, cuando hablaba de la biopsia transrectal, los criterios para en esta patología son los mismos. Entonces, ¿qué debe tener? Debe tener un antígeno prostático elevado, un tacto rectal negativo o positivo cuando se encuentran masitas, una ecografía, aunque sabemos que la ecografía no es muy buena para la próstata, pero que pues se haga y no sea como no se encuentren buenos hallazgos y un paciente que le hayan hecho una biopsia transrectal y se hayan encontrado pues anomalías, entonces con la resonancia vamos a contrastar lo que se encontró y a darle una estadificación clínica. Entonces acá tenemos en la imagen a un carcinoma de próstata en una imagen en axial en T2. Bueno, ya casi vamos a terminar. Seguimos con la parte de la nefrología nuclear. Entonces, ¿qué aplicaciones clínicas se tienen para utilizar la medicina nuclear acá con en el riñón? Entonces, para evaluar la función renal, evaluar las vías urinarias, estudios de morfológicos, evaluar el reflujo vesicoureteral, que es más que todo en niños con infecciones persistentes, determinar si existe hipertensión de origen renovascular y estudios de perfusión testicular. Entonces vamos a hablar del renograma. Es una serie de imágenes de los riñones que se ilustra con un histograma que permite cuantificar el movimiento del trazador en cada uno de los riñones. También nos permite evaluar la filtración glomerular, el flujo plasmático, la depuración de MAG3. Esta prueba se especifica para hacer diagnóstico de hipertensión de origen renovascular y trasplante del injerto renal. Existen otras dos pruebas, este es el del que vamos a hablar, del renograma simple, hay otras dos que es el renograma con diurético, que se hace con furosemida, y renograma con medicamentos que se hace con captopril. Renograma con captopril es para diagnosticar la hipertensión de origen renovascular. Eso se hace con pacientes que presenten la sintomatología, porque es que hay un porcentaje, creo que es de un 3 al 30% de pacientes que tienen hipertensión de base que van a desarrollar hipertensión de origen renovascular. Entonces se hace. ¿Qué tipo de preparación debe tener el paciente? No debe tener ninguna preparación, solamente debe estar bien hidratado, no hay limitaciones en la dieta ni en los medicamentos, a excepción que tomen pues los que ya nombré, que sea un diurético o una IECA. Bueno, entonces en esta imagen es para mostrar cómo, o sea, para ilustrar cómo se debe ver el examen. Entonces este listograma claramente así no lo vamos a ver, ya se los voy a mostrar cómo es que se reporta. Bueno, la primera fase, que es la de perfusión, es la llegada del trazador, cómo se hace el examen. En la fase del parénquima es como se concentra el niño y el trazador, y la parte de eliminación, pues cómo se está eliminando en las vías urinarias, y va acompañado de la imagen de interés en el riñón. Y acá está la imagen con la que se acompaña, que nos permite comparar con lo que nos está hablando el histograma. Entonces, este es un histograma de un estudio normal, incluye imágenes secuenciales del histograma en cada riñón y valores de cuantificación. Esto también debe tener tiempo de captación máximo, porcentaje de contribución de cada riñón, tasa de filtración glomerular y tiempo medio de eliminación. La gamografía renal. Entonces, esto se hace para detección de alteraciones corticales, de infecciones urinarias
y se hace en pacientes crónicos, no en pacientes agudos. Bueno, esto se hace con el fin de detectar posibles episodios de pielonefritis y tomar decisiones si se necesita o no una cirugía. Se utiliza, pues como les decía, el DSMA, que tiene una captación del 40%, y esto es alcanzado 2 a 3 horas después de inyectar pues el de SMA. También se puede utilizar el glucoheptano, pero este tiene una menor captación y la ventaja de este es que no tiene excreción renal. Se hace es por pues tiene excreción hepática, pero pues eso puede complicar un poco el examen porque pues puede mostrar, no nos mostraría los riñones, sino que nos mostraría otra cosa que lo que no lo que nos estamos buscando en este examen. Donde se coloca el trazador en este examen, en los túbulos contorneados proximales, siendo así un indicador si la masa renal es funcionando. ¿Sí? La cistogramografía. Este método se utiliza en pacientes, bueno, más que todo en niños, que tengan reflujo vesiculoitural, que tenga una infección urinaria comprobada, que haya una dilatación del sistema pielocalicial ureteral y que haya presencia de cicatrices renales o hipoplasia renal. También se utiliza para el seguimiento de esta patología, tiene como ventaja la monitorización continua del paciente durante todo el estudio, se estudia también la fase de llenado, la fase misional, con una dosis de radiación relativamente baja, pues porque básicamente pues es en niños. La imagen de perfusión testicular. Entonces, porque esto siempre se debe hacer en un paciente que tenga un trauma testicular, porque si tiene torsión testicular, se requiere cirugía de emergencia. Esta prueba se hace con el TS99M. En esta imagen podemos ver una torsión testicular en fase temprana con disminución de la vascularización en el testículo derecho, sino que no se nota casi. Y pues básicamente este examen es para mirar la perfusión, ¿no? Y diferenciar lo que es una epidimitis, porque si es una epidimitis, pues acá podemos observar que se da una mayor perfusión en el epidimo y pues el manejo de este no es quirúrgico, o sea, no es tan urgente como el de la torsión testicular. El PET-CT en oncología. Entonces, esto es la modalidad de diagnóstico por imagen que combina en la tomografía por emisión de positrones. Entonces, que esto es se utiliza pues en pacientes con oncología, con cáncer renal, de próstata, de vejiga y tumores testiculares. No me voy a detener como hablar exactamente en estas patologías, porque el libro pues describía bien estas patologías, pero ese no es el tema de esta charla. Para esto se utiliza un fármaco que es un análogo a la glucosa y marca flúor que se llama FDG F18. Entonces, pues esto, si nos dan unos niveles elevados, pueden reflejar un comportamiento metabólico de malignidad pues del tumor. Pero ojo acá, eso no quiere decir que si entonces esto sale elevado, vaya a ser que, pues que nos indique pues la malignidad, porque pues eso solo no lo va a decir una biopsia, ¿no? Es una presunción, es una ayuda, porque es más o menos igual como les hablaba con el antígeno prostático, ¿sí? Esto se expresa en valor estándar de captación, sus siglas son SVE, y la ventaja que tiene este examen es que el PET evalúa la funcionalidad y el TAC evalúa la morfología. Ya por último tenemos la endoscopia urológica, la citoscópica, se utiliza para el diagnóstico de enfermedades del tracto urinario inferior. Nos permite visualizar de manera directa la uretra anterior, posterior, el cuello vertical y la vejiga. Y no hay permite también obtener muestras para análisis histológico y citológico. Está contraindicado cuando el paciente tiene infección urinaria activa, ya que al ser un examen invasivo puede complicar el cuadro infeccioso o una bacteremia. Si el paciente pues no viene tomando ningún antibiótico, se le debe hacer una profilaxis con ciprofloxacina pues, para gram negativos, que es las infecciones
comunes en el tracto urinario, ¿no? Entonces, básicamente debemos conocer que existen dos tipos de citoscopio, el citoscopio rígido y el flexible. La ventaja del rígido es que tiene una mejor visión porque tiene unos canales más amplios y de mayor control, tiene dependiendo del tipo de lente, sí mismo nos permite observar ciertas estructuras anatómicas. Entonces, en el grado cero nos permite examinar la uretra, a los 30 grados nos permite ver la base y el aspecto atero atrás de la vejiga, de 70 a 90 grados el domo vesical, eh, y como el diámetro del que se debe utilizar. En niños es de 8 a 12 French y en adultos de 16 a 25 French. El citoscopio flexible pues tiene mejor tolerancia por parte del paciente para el procedimiento, pues como su nombre lo dice, pues porque es flexible. La punta del citoscopio permite hacer reflexión con el pulgar, con esto que está acá, de 180 a 220 grados, puede ser usado como un nefroscopio y también puede ser utilizado para dar también irrigación. Bueno, hay algo que me faltó decir de esto de las citoscopias que puede ser diagnóstico e intervencionista. Si es diagnóstica, se utiliza lidocaína gel y se aplica directamente pues, en la uretra antes de ingresar el tipo de citoscopio. Si ya es intervencionista, se hace, se aplica anestesia regional o general. Las indicaciones, pues cuando hay una hematuria micro o macroscópica, eso justifica la citoscopia, pues para acercarse para saber cuál es el origen del sangrado. También está indicada en pacientes con hematuria de origen porrenal, asociada a coágulos que tengan factores de riesgo como edad avanzada, tabaquismo, etcétera. Sintomatología urinaria en pacientes que tengan síntomas obstructivos e irritativos, que pueden tener alteraciones neurológicas, inflamatorias, neoplásicas o alteraciones congénitas. En la hiperplasia prostática benigna se recomienda en pacientes muy sintomáticos que tengan una próstata pequeña al examen físico y por ecografía para descartar crecimiento endoureteral o o también está indicada para la prostatectomía. En la infección urinaria pues recurrente, pero en hombres, no está indicada en mujeres. Y también para el acceso al tracto urinario superior, que haya una sospecha de masa, cálculos que se puedan sacar pues, con este método, estenosis de la uretra, fístulas urinarias, uretorragia, cuerpos extraños, vejiga hiperactiva, incontinencia urinaria, uretroceles y condilomas en el meato uretral. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por escuchar la charla. Les pido pues disculpas por todos los inconvenientes. La verdad ha sido muy difícil poder grabar esta charla. He hecho muchos intentos por grabarla y poder lograrla y poder presentársela. La charla estaba ya, o sea, hecha hace mucho tiempo, pero pues por cuestiones que se salen de mis manos, pues no la había podido subir o grabar porque se me han presentado muchos inconvenientes al realizarlo. Espero que se encuentren muy bien. Si tienen alguna duda o inquietud, no duden en hacerlo por interno. Les agradezco muchísimo su atención. Espero se encuentren muy bien. Un abrazo.